Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si en la meditación anterior comentábamos ese pasaje del encuentro de Jesús con aquella mujer samaritana junto al pozo de Sicar, ahora vamos a cambiar de escenario. Sigue siendo el Evangelio, ¿verdad? Pero ya no es un relato de San Juan, sino de San Lucas. Y es el momento en el que Jesús entra en Jericó, aquella población junto al lago Jordán, al río Jordán, donde había bastante trasiego de gente, porque eran paso de frontera y por tanto había un destacamento romano llamativo, grande, y también había, por tanto, paso de frontera, había cobradores de impuestos. Jesús acaba de dar la vista a aquel ciego que está a las puertas de Jericó y entra en la ciudad. La multitud le sigue, porque además se ha aumentado el número de gente, claro. Al ver cómo le ha curado la vista al ciego, pues se aumenta, la multitud le sigue. Jesús ha pasado por las calles de Jericó y ahí se encuentra con un personaje que por eso te he explicado lo de el cruce de fronteras y el tema del cobro de impuestos. Pues está un jefe de publicanos rico llamado Zaqueo. Los publicanos eran recaudadores de impuestos y Roma no tenía funcionarios propios para este oficio, sino que los encargaba a determinadas personas del país respectivo, todo el imperio romano. Zaqueo, como esas personas que trabajaban para los romanos, también tenían personal subalterno. Y la cantidad del impuesto la tasaba la autoridad romana. Los publicanos cobraban una sobretasa de la cual vivían. Y esto se podía prestar a arbitrariedades que llevaba consigo la hostilidad del pueblo. Los publicanos eran muy mal vistos. Bueno, si has leído el Evangelio, eres consciente de lo que te estoy explicando. En el caso de los judíos añadía además la nota de que expoliaban al pueblo elegido de Israel a favor de los gentiles, los romanos, con lo cual ya la cosa era mucho peor. San Lucas nos dice que Zaqueo intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía por dos motivos: a causa de la muchedumbre y porque era pequeño de estatura. Su deseo era eficaz y por eso buscó el modo. Dejando de lado los respetos humanos, lo que pudieran pensar las gentes por lo que iba a hacer, se adelantó corriendo al paso de Jesús, se subió a un sicómoro, para verle porque iba a pasar por ahí. Un árbol no muy grande, pero un árbol que permitía subirse a él y estar por encima de la gente. Nada le importa lo que la gente pueda pensar, y menos a él, un hombre de su posición, correr y subirse al árbol. Y a nosotros es una lección, porque a veces nos da vergüenza manifestar nuestra fe delante de los demás. Este mes de agosto que pude visitar
2 catedrales y alguna otra iglesia en una ciudad cercana a Madrid, pero no muy cerca, pues claro, cuando tú vas a una iglesia hay un momento en que buscas el sagrario, o una catedral, que puede haber allí cientos de personas, de peregrinos, porque además es un camino de Santiago, o de turistas, pero hay un sitio donde hay un sagrario. Y a lo mejor, como estás rodeado de gente, te puede dar vergüenza hacer una genuflexión. Digo, se me pasó por la cabeza estando allí y ahora te lo digo así como lo pienso. Bueno, pues hay un autor polaco que dice que Zaqueo es uno de los patronos del sacramento de la conversión. Cuando hacemos referencia a ese extraño personaje, nos viene a la mente, dice este autor polaco en un libro suyo conocido, traducido al español además, Meditaciones sobre la fe, dice, me viene a la mente como contraste la figura del joven rico. El joven rico está delante del Señor, le pregunta al Señor, el Señor le contesta y se marcha triste. En cambio, Zaqueo no consigue estar delante del Señor y al final se pone delante del Señor. El joven rico se volvió a su casa porque estaba muy apegado a las riquezas. Zaqueo, siendo rico, se pone delante del Señor y está dispuesto a lo que haga falta. Y dice este sacerdote polaco, en el idioma polaco a los candelabros laterales que hay en muchas iglesias se les dice zaqueos, y no sé por qué. El simbolismo de esos candelabros es muy profundo, ya que recuerdan aquel acontecimiento singular, cuando Jesús, será por la altura supongo, cuando Jesús, en vez de ir a comer con alguien honrado, como por ejemplo el joven rico, dijo al jefe de los ladrones, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. En aquellos tiempos, añade este hombre Tadeusz, no sé cómo voy a decirlo porque son las consonantes que siempre me pierdo, Deixer o algo así, en aquellos tiempos, cuando se llegaba a la casa de alguien como huésped, eso significaba que se entablaba con ese alguien una determinada relación espiritual. No se trataba, pues, de una simple visita, de un simple banquete. Y es lo que hace Jesús con Zaqueo. Establece con él una relación espiritual porque aquel hombre quería tenerla. Por eso nos podemos examinar nosotros. La sinceridad y el deseo de estar con el Señor. ¿Quiero yo ver a Jesús? Se preguntaba el Papa, otro polaco, San Juan Pablo II, al comentar este pasaje del Evangelio. ¿Hago todo lo posible para poder verlo? Este problema, después de 2000 años, es tan actual como entonces. Cuando Jesús atravesaba las ciudades y poblados de su tierra, y es actual para cada uno personalmente. Verdaderamente, son preguntas que me hago yo y que también te puedes hacer tú. ¿Verdaderamente quiero contemplarlo? ¿O quizá evito el encuentro con él? ¿Prefiero no verlo o que él no me vea porque me va a complicar la existencia? Alguna vez lo he oído, ¿eh? No quiero acercarme más al Señor porque me va a complicar la vida. Es muy triste, ¿eh? Es el joven rico, ¿eh? Y mira que aquel hombre cumplía los mandamientos desde pequeño, ¿eh? Y añade San Juan Pablo II, y si ya le vislumbro de algún modo, prefiero entonces verlo de lejos, no acercándome mucho, no poniéndome ante sus ojos para no llamar la atención demasiado, para no tener que aceptar toda la verdad que hay en él, que proviene de él, de Cristo. Puede ser que una persona diga, pero si yo soy ya bueno, si yo ya soy buena, si yo no hago daño a nadie, si no hago mal a nadie. No se trata de ser bueno, buena.
Se trata de seguir a Cristo. No se trata de dar limosna. No se trata de no insultar a nadie. No se trata de... Eso se ha por descontado. Se trata de seguir a Cristo. Se trata de complicarse la vida como Cristo se la complicó por nosotros. Fijaros bien la conversación que tiene Jesús con Zaqueo. Zaqueo, dijo el Señor, levantando la vista, baja pronto, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Qué inmensa alegría, ¿verdad? Él, que se contentaba con verlo desde el árbol, se encuentra con que Jesús le llama por su nombre, como a un viejo amigo. Y con la misma confianza se invita a su casa. San Agustín, el obispo de Hipona, dice: quien tenía por grande e inefable al verle pasar, mereció inmediatamente tenerlo en casa. Si es que no tengas miedo de acercarte al Señor, porque saldrás ganando, porque lo tendrás en tu casa. ¡Qué alegría! Tener al Señor en tu casa. Zaqueo, comentaba en otra homilía el propio San Juan Pablo II, descubre que es amado personalmente por aquel que se presenta como el Mesías esperado. Se siente tocado en lo más profundo de su espíritu y abre su corazón. Y le manifiesta al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Mucho más allá de lo que exigía la ley de Moisés, en lo referente a la restitución de que alguien le había defraudado. Y es que el encuentro con Cristo nos hace generosos con los demás. Nos mueve enseguida a compartir lo que tenemos, mucho o poco, con quien está más necesitado. Zaqueo comprendió que para seguir a Cristo es necesario el más completo desprendimiento. No dar de lo que me sobra. No dar de aquello que, bueno, pues sí, tengo, un poquito te doy un poco, bueno, ahí tienes. No dar de lo que me sobra. Considera que Jesús nació en Belén. Envuelto en pañales, fue reclinado en un pesebre. Tiene que huir a Egipto para evitar que Herodes, que buscaba al niño para matarle. Durante su vida pública, Jesús pasa hambre. No dispone ni 2 pequeñas monedas para dar el tributo al templo. Él mismo dirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. La muerte en la cruz es una muerte después de que ha sido despojado de la ropa. Total desprendimiento, entrega hasta su vida, hasta la última gota de su sangre. El Señor, tú quisiste conocer el rigor de la pobreza, especialmente en las horas más señaladas de tu vida: nacimiento, muerte. La pobreza que ha de vivir el cristiano ha de ser una pobreza real, ligada al trabajo, a la limpieza, al cuidado de la casa, de los instrumentos de trabajo, a la ayuda a los demás, a la sobriedad de vida. Por eso se ha dicho que el mejor modelo de pobreza, lo decía San José María, han sido siempre esos padres y esas madres de familia numerosa y pobre que se desviven por sus hijos y con su esfuerzo y su constancia, muchas veces sin voz para decir a nadie que sufren necesidad, sacan adelante a los suyos, creando un hogar alegre en el que todos aprenden a amar, a servir, a trabajar. Ese es el mejor ejemplo de pobreza. Mira que San José María sabía de qué estaba hablando.
porque su familia se vio en la pobreza, ¿eh? Después de que pues, se arruinara a su padre, pues, y que su padre quiso pagar a todas las deudas que tenía, terminando en la ruina, pues, y sin tener obligación de hacerlo, además, pues vivió en la pobreza. Y él sabía la pobreza de los monjes, de las personas que se entregaban a Dios abandonando todo en la clausura, etcétera, etcétera. Pero habla de la pobreza de esos padres y madres de familia. Bueno, no es una idea suya, también la doctrina de la fe, una instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación, dice: si llegan los bienes, siempre será posible vivir como esos padres y esas madres de familia numerosa y pobre, y hacer con ellos el bien, porque la pobreza que Jesús declaró bienaventurada es aquella hecha a base de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y disposición a compartir con otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.